nuestro La fortaleza y los recursos salen en esa lucha que emprendo por salir adelante, por no quedarme en lo que me pasó. Esa es una cosa muy clave. Allí es importante señalar que todos también podemos hacer procesos para resiliar el sufrimiento. La resiliencia es un verbo, por lo cual nos implica una acción que se realiza en el tiempo y con otros. Proyecto Mimi, mi casa, mi escuela. Un proyecto de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, con el apoyo de las emisoras comunitarias del departamento. Cundinamarca, región que progresa en educación. Bienvenidos a Aprendiendo a ser papás, un podcast de Red Papás desarrollado en el marco del proyecto Mimi, mi casa, mi escuela, una estrategia creada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. El episodio de hoy lo hemos denominado Pérdidas y Crecimiento. ¿Qué nos enseñan los duelos? La llegada de la pandemia generó transformaciones dramáticas en la vida de todas las personas. En muchos sentidos, tuvimos que afrontar pérdidas significativas, desde nuestras rutinas y la vida cotidiana tal como lo conocíamos, hasta tener que despedir a personas que amábamos en condiciones que jamás imaginamos. Para muchos, este ha sido un periodo doloroso. Sin embargo, inevitablemente, con pandemia o sin ella, todos los seres humanos nos tenemos que enfrentar a este tipo de experiencias alguna vez. ¿Cómo podemos transitarlas? ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos en el proceso? Ese es el tema de hoy. Yo soy Cristina de Narváez y esto es Aprendiendo a ser papás, un podcast de Red Papás. Para hablar de este tema, hoy nos están acompañando Pablo Daniel Acero, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, formado en trauma y resiliencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es director ejecutivo de tribunales del Colegio Colombiano de Psicólogos. María Estela Rodríguez, psicóloga y licenciada en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora de Ciencias Pedagógicas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba, magíster en Psicología Comunitaria y magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinadora del Grupo de Investigación Resilio, cofundadora de la Red Latinoamericana de Resiliencia y de la Confederación de Grupos de Investigación en Resiliencia. Y Rafael Sendales, experto en gestión del conocimiento de Red Papás, quien estará encargado de moderar la conversación. Paulo, María Estela, bienvenidos. Durante este periodo en particular hemos tenido que hablar sobre pérdidas y duelos. Aunque no son experiencias novedosas, este momento de la historia nos ha hecho reflexionar sobre su significado. Empecemos por ahí. ¿Qué es un duelo? ¿Qué lo caracteriza? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a esta conversación en Red Papás. Cuando hablamos de duelos, tenemos que decir que los seres humanos hemos vivido duelos desde que somos seres humanos porque hemos tenido que afrontar pérdidas. Y si yo pudiera decir algo desde mi experiencia, tendría que plantear que lo que caracteriza un duelo es un vendaval emocional fuerte en los primeros momentos, vendaval emocional que está teñido sobre todo de tristeza, tristeza profunda que embarga, que quita el aliento. En muchas ocasiones está acompañado de sentimientos también que tienen que ver con rabias, con culpas y con miedos. Pienso que esas emociones que van y vienen, que agobian a las personas, que inquietan, que a veces nos hacen perder el sentido de la vida y nos hace sentir que como que la vida no vale la pena, son las que más caracterizan en general a un duelo independiente de la pérdida. No sé qué piensa Estela. Sí, como tú dices, el duelo es un proceso por el cual nosotros todos hemos pasado por duelos. Es un proceso natural que podríamos como hacer la imagen de todo lo que nos pasa cuando tenemos un trauma, es decir, cuando hay una ruptura.
Nuestro cuerpo es frágil y por eso se rompe. Nuestros huesos, nuestros tejidos, nuestra piel es susceptible porque somos frágiles, pero también nuestras emociones. También somos frágiles de manera emocional. Tal vez a veces en esta sociedad en la que estamos nos hacen creer que somos muy fuertes, que tenemos que ser como superhéroes, que nada nos toque, que tenemos que recuperarnos de todo y eso no es cierto. Nos traumatizamos, es decir, estamos propicios a rompernos. Es una ruptura, un trauma es una ruptura. Y esas rupturas lógicamente producen dolor y en muchas ocasiones, además del dolor, sufrimiento. Al igual que una ruptura de nuestra piel o de nuestros huesos requiere atención y tiempo y cuidado para que vaya sanando y nos deja cicatrices. El duelo es ese proceso que nuestro cuerpo y nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestras relaciones personales y familiares requieren para un proceso de sanación. Y vamos a tener que vivir en muchas ocasiones con esas cicatrices que nos recuerdan haber pasado por ese trauma, por esas rupturas. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es nuestra existencia. Somos seres frágiles y quebradizos y no podemos pasar por esta existencia pensando que no vamos a experimentar el sufrimiento en algún momento que nos va a llevar a vivir el proceso de duelo. Y me encanta mucho, y eso quisiera recoger esa definición que comparte Estela de que es un proceso natural. Así debería serlo. Pero lamentablemente en muchas ocasiones las personas que viven pérdidas no viven el duelo como un proceso natural porque en nuestra crianza, en nuestro modelo educativo, no nos han permitido vivir las experiencias propias del duelo como naturales y entonces más bien nos han enseñado como a rehuirlas, a alejarnos de ellas. Y eso hace que lo que es natural en muchas ocasiones, al postergarlo, al anestesiarlo, tienda, si no nos permitimos vivirlo adecuadamente, a causar un efecto que hace que se vuelva un proceso que requiera ayuda y en muchas ocasiones ayuda especializada. No debiera ser así y entonces es una cosa muy bonita de sentar, es el duelo es un proceso natural si nos permitimos experimentarlo, si nos permitimos acogerlo y hacerlo parte de nuestra vida. Pero si no lo hacemos así, si rehuimos, si le, por ejemplo, implicamos medicación, por ejemplo, no formulada por un médico, un psiquiatra, si hacemos cosas que simplemente nos lleven a evitarlo, va a hacer que al contrario de ser natural se complique y entonces tal vez requiramos unos apoyos muy especializados. Sí, Pablo Daniel, tienes razón. Tú decías culturalmente, ¿sí? Estamos en una cultura que hemos ido construyendo nosotros mismos como seres humanos del antisufrimiento. Autores como Viktor Frankl y otros nos dicen que hemos hecho como, digamos, unas ecuaciones que son falsas. Pensar que felicidad y confort van unidas, que yo estoy más feliz cuando estoy confortable. Y cuando ese confort se me va, entonces me va la felicidad. Lógicamente que una pérdida, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una dificultad económica grave, desempleo, tantas situaciones por las que los seres humanos tenemos que pasar, pues no es confortable. Nos quitan como esa seguridad que todo está adecuado y que yo estoy muy bien. Y entonces pensamos que se va la felicidad. Necesitamos unas nuevas ecuaciones donde yo puedo ver la felicidad aún con sufrimiento. En medio del sufrimiento puede haber muchos motivos por los cuales seguir luchando, seguir amando, seguir vinculándonos. Motivos para seguir trabajando, para seguir cuidando la familia, para seguir estudiando. Y allí necesitamos la ayuda de los demás. Estos procesos no se viven de manera individual. Es personal, pero no individual. Es personal porque yo tengo que hacer el trabajo, pero necesito la ayuda de los otros, la presencia de los otros, para ayudarme a entender que la felicidad sigue estando allí. Puedo estar llorando, puedo estar sintiendo que mi corazón está
doliendo por la pérdida del ser querido, pero que el motivo y el sentido sigue estando allí y puedo estar vinculada con esa persona de otras maneras. Entonces requiero de los otros, como tú dices, sí, a veces se necesita una ayuda extra de una persona especializada, pero los primeros que van a generar esa ayuda es la familia, los educadores, personas cercanas que me ayudan a entender que están conmigo, que me valoran, que la felicidad puede estar ahí. Entonces es importantísimo mantener esa red de apoyo y esos vínculos afectivos sanadores en el proceso de duelo. Al igual que cuando yo tengo un trauma físico y resulta que pues está una enfermera, un doctor, que de pronto me ponen algo que me ayuda un poco a llevar el dolor y que yo veo que me están atendiendo adecuadamente, me facilita el sentirme atendido, me facilita pues el lidiar con el sufrimiento y con el dolor físico. Igual pasa con el dolor emocional. Se requieren esas ayudas y esos vínculos para facilitar ese paso que no podemos evitar por el sufrimiento, por la pérdida, por las tristezas. Ustedes han dicho que el duelo es un proceso normal. Todos hemos tenido o tendremos que sufrir pérdidas importantes alguna vez en la vida. Sin embargo, hay pérdidas que nos hacen sentir tan devastados que no encontramos cómo responder y continuar adelante. ¿Cómo podemos afrontar una situación de pérdida? ¿Qué herramientas requerimos? ¿De dónde las sacamos? Bueno, ahí tendríamos que acudir a la resiliencia, en lo cual es experta Estela. ¿En qué sentido, ante la pregunta, surge en mí la palabra resiliencia? Una de las características de la resiliencia es que yo sea capaz de reconocer que hay circunstancias que ponen en evidencia mi fragilidad. Y frente a esa fragilidad está bien buscar ayuda. Miren que una de las cosas que yo creo que nos enseña la pandemia es que está bien que ante las fragilidades nosotros busquemos ayuda y buscar ayuda es un recurso de resiliencia porque me hace reconocer que en efecto no estoy solo, nunca estoy solo y tengo que mirar alrededor y siempre que yo mire alrededor sí voy a encontrar a alguien que sea un elemento de apoyo en estos momentos de crisis. Esas herramientas que tú dices que tenemos que buscar y que sí existen, están en primer lugar en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, muchos de los cuales a raíz del golpe de la pérdida se ven como estimulados a emerger, pero otros van emergiendo en la medida en que yo me permito acompañar o ser acompañado de otras personas que me muestran, que me ayudan a ver cosas que yo mismo no veo. Y entonces, en efecto, la fortaleza y los recursos salen en esa lucha que emprendo por salir adelante, por no quedarme en lo que me pasó. Esa es una cosa muy clave. A todos los seres humanos nos han pasado cosas, nos están pasando cosas y nos van a seguir pasando cosas, pero lo importante es no quedarnos en eso que nos ha pasado, nos está pasando, nos va a pasar, sino recordar que los seres humanos tenemos esa posibilidad de ser trascendentes, es decir, de ir más allá de lo que nos ha ocurrido o nos está ocurriendo, y en eso es que o emerge o se fortalece o se fomenta los recursos de resiliencia. Sí, Pablo Daniel, allí es importante señalar que todos también podemos hacer procesos para resiliar el sufrimiento. La resiliencia es un verbo, por lo cual nos implica una acción que se realiza en el tiempo y con otros, donde yo puedo salir fortalecido, enriquecido, con nuevos aprendizajes, aún de las situaciones más difíciles. Y me reconozco como la misma persona, pero transformada hacia una persona con mayores valores, con una perspectiva de vida mucho más sensible ante el sufrimiento de los demás. Cuando se ha pasado por esa situación, entonces empezamos a entender el dolor de los demás y digamos que un mecanismo importantísimo para el desarrollo de la resiliencia es no encerrarse, es tratar de buscar de una manera solidaria poder entender al otro y saber que ahí hay unas tareas vitales, o sea que cada pérdida implica también una tarea vital. Diríamos, no debe preguntar, y esto tendría que ver con el sistema de creencias,
que hemos construido. Si yo pienso que la pérdida de un ser querido es como un castigo de Dios, es como por la voluntad de Dios, que es como quien manda la muerte, y entonces pues nosotros somos como los afectados, pues ese sistema de creencias no me permite abrirme a los demás, porque entonces, ¿qué voy a hacer yo con un Dios tan duro y tan castigador? Mientras que si yo reviso mi sistema de creencias, ya sea social, familiar, religioso, y empiezo a descubrir en ese sistema de creencias que no es un castigo, sino que hay sencillamente una tarea para ayudar a los demás, y empiezo a pensar, bueno, esta pandemia nos está dejando aprendizajes, también sufrimientos, pero seguramente vamos a ser una mejor familia, tal vez más unida, más sensible a las situaciones de lo cotidiano. Vamos a valorar cada vez más el encuentro en la cena, en el almuerzo, en la casa, y nos vamos a estar más unidos. Entonces la persona va encontrando también que una pérdida implica unas nuevas maneras de organizarse familiarmente, unas nuevas maneras de organizar el tiempo, y que yo voy a salir renovado porque voy a aprender a hablar de temas que nunca había hablado, como la muerte, como el sufrimiento, como la enfermedad, lo social. Empezamos a hablar y a ver las necesidades de otras personas. Entonces, de alguna manera, hacemos un proceso de mejoramiento de nuestra condición individual y colectiva, y podemos descubrir familias enriquecidas aún por los sufrimientos. Pero esto tampoco es que sea tan matemático, es como que 1 más 1 es 2 y punto, no. También podemos ver personas que se cierran, que se amargan, que rompen el diálogo, que tienden a deprimirse, y entonces están haciendo un proceso que no los lleva a un proceso de resiliencia. Ahí necesitamos la ayuda de esos tutores, que pueden ser profesionales o puede ser su propia familia, sus amigos, el colegio, para cuestionar ese sistema de creencias y cuestionar por qué se está encerrando, por qué se está entristeciendo, por qué incluso no está alimentándose adecuadamente esa persona, no importa si es pequeño, adolescente, adulto, adulto mayor. Todos tenemos esos momentos difíciles, pero por eso todos necesitamos también cuestionar qué pienso yo de la vida, qué pienso yo de la muerte, qué pienso yo de Dios, qué pienso yo de la sociedad, porque todos estos conceptos me van a ayudar o me van a impedir hacer un buen proceso de duelo. Entonces esto es todo un cuestionamiento que tiene que hacerse muy, muy desde adentro, muy sinceramente, porque podemos autoengañarnos, y entonces haríamos que el proceso de duelo fuera más largo, más difícil, y se van a añadir otras pérdidas, otros traumas como en cascada, que uno se suma al otro, y ahí podemos aumentar esa herida. Que si encima de la pérdida de un ser querido yo me enfermo, pues aumento. Encima de enfermarme pierdo el trabajo, entonces se va haciendo más grande esa herida. Entonces es importante estar atentos para actuar rápido, no dejarlo pasar. O sea, de todas esas señales hay que atenderlas pronto, no minimizar y no dejar pasar. No sé qué piensas, Pablo Daniel. No, yo creo que tú nos abocas a una cuestión muy necesaria de las pérdidas y de los duelos, y es que tenemos que estar abiertos en un proceso de duelo a que toda experiencia de pérdida y de duelo tiene unos aprendizajes propios de ese proceso. Es feo decirlo, obviamente, cuando uno está viviendo un proceso doloroso, pensar que vamos a salir con un aprendizaje de ello a veces no es lo ideal, pero es un inevitable. Y de hecho, uno podría decir que si no salimos de un proceso de duelo con nuevos aprendizajes, casi que ese proceso de duelo no está adecuadamente afrontado. Y entonces uno podría pensar que entre los aprendizajes que nos dejan las pérdidas y los duelos, en primer lugar, está un gran aprendizaje, y es que ojalá aprendamos, podamos descubrir que somos más que lo que nos sucede. Siempre los seres humanos estamos diseñados desde que somos seres humanos a superar aquello que nos ha sucedido. No es la primera, por ejemplo, en este caso, no es la primera pandemia que vive la humanidad, y hemos aprendido a sobrevivir. Obviamente, esperamos que los aprendizajes siempre sean en positivo, que seamos más solidarios, que seamos un poco más trascendentes, pero hay cosas que debemos aprender. En segundo lugar,
Un duelo nos ayuda y esa es una experiencia muy valiosa que yo he podido entresacar. Solamente los duelos y las pérdidas que se suceden con ellos nos enseñan a reordenar nuestras prioridades vitales. Yo creo que muchos de los seres humanos andamos confundidos en nuestras prioridades y entonces andamos en corre-corres detrás de cosas que creemos que son lo importante, pero cuando tenemos una pérdida, los seres humanos nos vemos confrontados a tener que revisar si eso que consideramos que era lo importante era lo verdaderamente importante. Pienso que un duelo tiene esa posibilidad de enseñarnos a ordenar realmente las prioridades y a entender que aunque las crisis sean dolorosas, no son necesariamente destructivas, sino que de ellas podemos entresacar cosas hermosas, cosas bellas que nos reconstruyan, que nos permitan a nosotros, incluso a través de ese proceso que decías, Estela, de cuestionar nuestras creencias y convicciones, cuestionar nuestro mundo de los supuestos, llegar a una convicción más afianzada de qué es lo valioso, de cuál es el verdadero sentido, el fin último de por qué y para qué estamos aquí. Nuestro papel como sociedad, como parte de una comunidad, siempre el duelo tiene esa virtud de ayudarnos a ver que no estamos solos y que necesitamos de otros que nos ayuden y que nosotros a nuestra vez podemos ser útiles en la vida de otra persona que está enfrentando una adversidad, un sufrimiento que en ese momento le parece insuperable. Pienso entonces en los aprendizajes y en las pérdidas que nos traen, los aprendizajes que nos traen las pérdidas y los duelos. Es interesante ver el cambio en el sistema de creencias como una posibilidad de afrontar un duelo. En este proceso, ¿cómo podemos acompañar a niñas, niños y adolescentes a transitar una pérdida significativa? ¿Qué podemos hacer para que, a pesar del dolor que puedan estar sintiendo ante la pérdida, puedan transformar esta experiencia en un momento de crecimiento y esperanza? Bueno, yo voy a tomar la palabra aquí porque me parece que uno de los cambios del sistema de creencias que nos implica pues toda esta pandemia es reconocer la fortaleza que tienen los niños, aún los más pequeños, su capacidad para ver el mundo con unos ojos muy claros y muy abiertos y con sus oídos bien abiertos también. El sistema de creencias es cuestionar precisamente lo que a veces se escucha con algunos papás, mamás, abuelitos que dicen, no, no le digamos nada al niño, a la niña, porque es que se traumatiza, va a sufrir, no va a comer, no va a dormir, se va a afectar en su estudio. Mejor dicho, pensamos pues que hasta ahí llegó, no va a crecer más ni un centímetro porque va a estar sufriendo. Y tendemos a querer evitarles ese sufrimiento de alguna manera como una actitud sobreprotectora ante el sufrimiento. Y resulta que pues hay un cambio interesante en ese sistema de creencias porque cuando la familia permite que los niños participen, las niñas participen, los adolescentes, en ese proceso familiar ante la pérdida de un ser querido o un problema económico fuerte o una situación de cambio de lugar donde se vive o tantas cosas que han sido producto también de esta crisis mundial y empezamos a escuchar sus propias razones, la manera como perciben la muerte, la manera como perciben la enfermedad, las alternativas para hacer frente a las crisis familiares que tienen los niños, ahí uno se maravilla de ver la capacidad tan linda que tienen de ver la vida de otra manera, de ver cómo ellos también quieren hacer las cosas, ¿no? Yo voy a colaborar, así sea, pues para atender mi cama, vamos a estar más unidos, vamos a rezar. Entonces, pues digamos, un cambio de creencias es ese, es poder descubrir la fortaleza de la inteligencia, la creatividad, la iniciativa, que nos ayuda a flexibilizarnos como adultos, a incluso a perder el miedo a hablar claramente, abiertamente de la muerte. Entonces, eso es importante para poder como fortalecernos todos, no minusvalorar la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes para participar de los procesos familiares. Y por otro lado, pues poder hablar de temas difíciles, familias que, por ejemplo, uno de sus miembros, un abuelo, una abuela, un papá que se ha enfermado con el COVID y lo llevan a un hospital, las probabilidades de muerte son altas y muchas veces ese es el momento para hablar muchas cosas
Y si tenemos miedo y tenemos un sistema de creencias como fatalista, de decir, no, ese tema no lo hablemos, porque como que si uno habla de la muerte la va a traer a la familia. No, al contrario, el sistema de creencias debe cambiar de decir, no estamos trayendo la muerte pues por el hecho de hablar de la muerte, sino que, y ha sido experiencia de algunas personas que he conocido y que aunque sea difícil, es importante decir, mire, yo puede ser que no regrese y quiero decirles en este momento que me van a llevar a una unidad de cuidados intensivos, que me estoy sintiendo muy mal y ya no me pueden atender en casa, me tengo que ir a un hospital. Quiero decirles que los amo, quiero decirles esto, quiero decirles aquello, y que sea una oportunidad también de reconciliación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas familias, si el desenlace es fatal y esa persona muere, quedan con el consuelo de por lo menos hablamos, nos pudimos despedir. Tuvimos la oportunidad de estar todos unidos, incluidos los niños y las niñas, los adolescentes. Entonces, por eso es tan importante ese cambio del sistema de creencias. Y yo agregaría, pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes, que una de las maneras que tenemos los adultos para acompañarlos es sobre todo siendo modelos de afrontamiento. Y de nuevo, si es un modelo de afrontamiento no ocultando el dolor, tal vez una de las lecciones que padres, familias, educadores tenemos que cerciorarnos de que nuestros niños, niñas y adolescentes estén aprendiendo es que el dolor, el sufrimiento y la muerte son parte de la vida. Y al ser parte de la vida, lo que nosotros tenemos que hacer es acogerlos como parte de la vida, no temerles, no tratar de minimizarlos, de alejarnos de ellos, de evitarlos, sino entendiendo que son parte de la vida, ayudarnos a nosotros a asumirlos como esa parte de la vida y entender que el asumirlos no implica que dejemos de ser felices, sino que al contrario, el poderlos entender como parte de la vida le dan otra dimensión, otro significado a esa palabra felicidad o bienestar. Entonces, pienso que gran parte de las maneras de acompañar bien a nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que ver con enseñarles eso, con ser buena escucha, escuchar con todos los sentidos, con validar con nuestros niños cuando a ellos dicen que algo les duele, que algo les entristece, no nosotros simplemente decirles por qué sí se pueden doler y por qué no se pueden doler desde nuestra lógica adulta, sino validarles esa tristeza, acogerlos, acompañarlos, manifestarles y enseñarles a ellos que se acompaña de muchas maneras, incluso con los gestos. Incluso ahora en la pandemia hemos tenido que aprender que se acompaña no solo físicamente, que de verdad también podemos acompañar en la distancia. Y entonces, si los adultos, digamos, somos genuinos en nuestra forma de vivir el duelo, yo siempre digo que nuestros niños no van a tener que tropezar respecto de cómo vivir un duelo, porque nosotros en vivo y en directo les enseñamos más que con palabras que los duelos, que el sufrimiento, al ser parte de la vida, tenemos que acogerlos y que en esa acogida, insisto, nos hacemos un poco más flexibles, más sensibles, menos cuadriculados, más acogedores, más humanos. Los duelos nos ayudan a volvernos cada vez más humanos y ese es un buen ejemplo que podemos darle a nuestros niños, niñas, adolescentes de un fenómeno, de una experiencia que tarde o temprano tendremos que vivir. Para finalizar, ¿qué ideas clave creen que se deba llevar una persona después de escuchar este podcast acerca del manejo de las pérdidas? Bueno, yo les diría que hay esperanza, que el proceso de duelo trae unas tareas muy concretas, unas tareas vitales que va a enriquecer a la familia. Tal vez es el momento para hablar más desde el corazón, tal vez es el momento de sacar las fuerzas de aquel hijo, de aquella hija que había quedado un poquito sobreprotegido y entonces es el momento de fortalecerlo. Tal vez es el momento de revisar las prioridades familiares. Tal vez es el momento de volver a la espiritualidad para descubrir también la paz en el espíritu. Tal vez es el momento de ser más sensibles al dolor de los demás, enriquecerse del amor que los rodea y es el momento de descubrir allí también el amor.
que tal vez en el momento del sufrimiento no se ve esa tarea, pero está allí y hay que irla cumpliendo para no dejar que en el corazón se encone la tristeza, se quede como un habitante que no queremos en nuestra familia, de la melancolía, del sufrimiento y de la nostalgia, sino que más bien empiecen a habitar en nuestra familia el amor, la esperanza, la alegría, el trabajo mutuo, construir una familia nueva a pesar de las situaciones duras. Sí, tal vez yo agregaría que los duelos nos permiten a nosotros ver cosas que antes no veíamos. La invitación es a quien esté viviendo en este momento una adversidad, un momento difícil por cualquier tipo de pérdida, que no se encierre, que se permita ser acompañado. Insisto, que se dé esa oportunidad de que si algo siente que le desborda, pida ayuda y entienda que pedir ayuda no es un signo de incapacidad, sino al contrario, es usar las herramientas que tenemos interior y exteriormente para salir adelante. Estamos diseñados, los seres humanos, para ir siempre más allá de los retos, de las dificultades, de las adversidades. Tengamos esa fe, esa esperanza que lo vamos a lograr. Paulo, María Estela, muchísimas gracias por toda la información que nos acaban de compartir. Nos han dado claves muy importantes para transitar por este momento tan difícil y de nuevo llevarlo hacia un punto de esperanza y crecimiento. Muchísimas gracias. Esto es todo por ahora en Aprendiendo a Ser Papás, un podcast de Red Papás. Un espacio para discutir temas relevantes sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. Este podcast fue desarrollado en compañía del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes en el marco del proyecto MIMI, Mi Casa, Mi Escuela, una estrategia creada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca que despliega acciones educativas que responden a los efectos producidos por la pandemia COVID-19 en las instituciones educativas y que en el caso de este podcast constituye una de las herramientas de acompañamiento psicosocial y emocional para las comunidades. Para más información, visite nuestra página web en www.redpapas.org o escríbanos a contáctenos@redpapas.org. Los invitamos a escucharnos en las plataformas de Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No deje de ver nuestras conferencias y conversatorios virtuales en nuestro canal de YouTube Red Papás. También nos encuentra en Facebook como redpapas.org, en Twitter como @redpapás y en Instagram como red.papás. Hasta una próxima oportunidad.